Gracias a todos. Buenos días. 59 minutos. Voy a ser tan disciplinado como Moisés, que lo hizo muy bien. Me veo obligado a empezar por el principio. 132 años va a requerir el mundo para llegar a la paridad de género. Eso se hubiera transformado en 7% de crecimiento económico. El panel de esta mañana no necesariamente refleja eso. Te agradezco sobremanera por estar aquí, Gaby Agüet. Tenemos que hacer más en lo socioeconómico, en gobernanza, con conciencia, con potencia, para poder entonces sostener los modelos que estamos conversando esta mañana. Sí, obviamente el crecimiento económico está. La pregunta es si el progreso social está. Y el índice de desarrollo humano al que hizo referencia Moisés no se mide en Panamá desde el 2019. Es un esfuerzo obviamente conjunto del Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo y el sector privado, el sector público. Es un país tan especial el nuestro que nos obliga de nuevo a tomar otro tipo de acciones que nacen quizás en el sector privado y que van creciendo en el tiempo. 132 años. Así que vamos a comprometernos todos, los comprometo públicamente y privadamente después, a hacer un mejor trabajo en tema de paridad, en tema de anticorrupción, en tema del crecimiento de nuestros jóvenes e inserción laboral juvenil. Con eso dicho, estamos obviamente confrontando tiempos de desafíos muy intensos. Muy intensos. Incluso algunas personas, si hacen un sondeo, el sistema democrático ya no está cumpliendo con esas expectativas de resolver sus problemas. Y ese es un llamado de atención potente, pero muy, muy poderoso. Quiero compartir con ustedes entonces que algunos números que quizás son un poco relevantes y le dan marco a la conversación. En materia de capital humano con habilidades digitales, de 141 países que se han encuestado, Panamá ocupa el puesto 117 en habilidades digitales. En conseguir personal capacitado, Panamá ocupa el 118 de 141. En capacidades para el pensamiento crítico, Panamá ocupa el puesto 100. Y en pagos y productividad, estamos en el puesto 124. Pareciera que nos hemos quizás contentado con las ventajas comparativas, posición geográfica, desarrollo y demás, y nos hemos quizás estancado en el desarrollo de ventajas competitivas. Hay una gran diferencia que se traduce en productividad. El crecimiento económico panameño ha pasado, sí, por inversión en capacidad física, pero no necesariamente en inversión en lo humano. En el capital es el que debe pesar de manera diferente. Con ese marco dicho, pues la productividad tradicionalmente se asocia con output. Yo creo que la productividad ahora pasa por otro lado, pasa por el convivio del desafío, por lo que la investigación representa, la ciencia. Y si nos comparamos con nuestros vecinos, que nos encanta hacerlo, pues hay un país que lo está haciendo relativamente bien en esta materia del capital humano y es Costa Rica. Y les invito de nuevo a que nos incomodemos esta mañana con entender las acciones que este panel extraordinario nos va a proveer. Estoy seguro que va a ser nutritivo y sabroso. Y esta mañana tenemos la suerte de nuevo. A propósito, la serie final de béisbol empieza hoy. Colón contra Los Santos. Los que saben de béisbol, los que son fanáticos de béisbol, dicen saber de béisbol. El cuarto bate es esencial. Pocas veces ustedes y yo vamos a tener la suerte de tener tanto cuarto bate en un panel. Así que apreciemos la potencia de lo que vamos a conversar esta mañana. Yo creo que hay que empezar de nuevo por el principio. Contamos esta mañana con gente fabulosa. Banco Interamericano de Desarrollo, Gustavo Crespi, que está acompañándonos esta mañana. Gustavo, quiero empezar por ti, con el respeto, obviamente, y la venia que Gaby Agüet me está cediendo esta mañana, para que nos deje el marco, para que nos deje el marco de la competencia, de la competitividad. Hay países que lo están haciendo bien, hay países que han logrado ciertos atributos. ¿Qué están haciendo estos países que han resultado ser más exitosos o más quizás relevantes en materia de competitividad? ¿Qué les distingue por encima quizás de Panamá? Y por ahí mismo nos das quizás un par de datos de Panamá. Bueno, sí, bueno, gracias por la invitación. Yo tenía una pequeña presentación cortita que te la había enviado, no sé si se puede hacer o no.
porque me habían pedido una presentación, pero ahora no sé si vamos a un formato. Vamos en panel, lamentablemente. Vamos en el formato panel. Bueno, a ver, estoy seguro que... yo creo que estamos en un mundo... Hay un profesor, que fue profesor mío hace ya muchos años en Inglaterra, que escribió un libro hace poco que se llama The Rise of Intangibles. Vamos a un mundo de intangibles. O sea, vamos a un mundo donde lo que está explicando la competitividad no es el ladrillo, no es el cemento, no es el acero, sino es el conocimiento, es la propiedad intelectual, es el capital humano, es el marketing, es la marca comercial. Y está interesante eso que está pasando, que si uno analiza, y esto es interesante porque en los países más competitivos, que son los países desarrollados, se están recalculando las cuentas nacionales de nuevo. Las cuentas nacionales son las cuentas que nos dan origen a la medición del PIB, por ejemplo. Y ahí lo que uno observa es que cuando medimos lo que los países más competitivos están invirtiendo en estas cosas que yo le dije, conocimiento, capital humano, propiedad intelectual, marketing, marcas, hoy es más que lo que están invirtiendo en ladrillos, cemento y acero. Entonces, eso, digamos, es algo realmente muy poderoso, porque está viendo, bueno, los países competitivos están moviéndose hacia esa dirección. Más o menos Estados Unidos en el 2006, fíjense cuántos años hace ya, la inversión en intangibles pasó a ser más que la inversión en tangibles. Y en los países europeos un poquito después, 2010. Y eso se ve en cosas muy concretas. Si uno analiza, estos son los países, pero detrás de los países están las empresas. Si uno analiza las empresas más competitivas del mundo hoy, las 10 empresas más competitivas del mundo hoy, en ninguna de ellas el activo fijo, el cemento, el acero, el ladrillo, representa más del 10% del valor de la empresa. O sea que el valor está en otro lado. Ese cambio que estamos viendo, ¿no? del surgimiento de los intangibles tiene varias implicaciones desde el punto de vista económico que debemos y que genera desafíos a la política pública. Yo no sé si nuestros políticos están pensando en esos desafíos, pero yo quisiera resumir que esos desafíos son fundamentalmente, muy brevemente, 4. En primer lugar, la inversión en intangibles es una inversión que es mucho más irrecuperable, irreversible que la inversión en tangibles. Un edificio lo puedo construir para un objetivo, si no me va bien lo puedo usar para otra cosa. Pero el desarrollo de propiedad intelectual y conocimiento es más difícil. Y como es irrecuperable y hundida, lo que se llama en la jerga más económica, es muy difícil de financiar. Es difícil encontrar bancos que financien inversión en intangibles. Los bancos son unos cracks para financiar ladrillos, pero cuando hablamos de conocimiento empiezan a patinar un poco, ¿no? Y aparecen otras formas de financiamiento, los fondos de venture capital, otros mecanismos de financiamiento. Segundo problema es la escalabilidad. Uno puede muy rápido escalar en el mundo intangible. Esta cuestión del emprendimiento, la pequeña empresa, la mediana empresa, la grande, la corporación, eso uno lo puede pasar en cuestión de meses. Si yo tengo un buen software y un buen modelo de negocio, en 6 meses tengo un Uber, o tengo un Rappi, o tengo un Pedido Ya. Y eso tiene implicancias, esta escalabilidad tiene implicancias muy grandes porque va a haber posiciones dominantes muy rápido y tiene implicancias para la política de competencia. Porque no queremos llenarnos de monopolios. No es una buena idea. Así como la competencia perfecta no existe para la innovación, el monopolio mata a la innovación. El tercer elemento que genera este mundo de los intangibles, y ya voy cerrando, es los derrames. La inversión en intangibles genera derrames. Yo puedo comprar una máquina y el día de mañana la pongo a funcionar, me voy a mi casa cuando termina el día de trabajo y voy a llegar mañana y va a estar ahí la máquina. Salvo que me la hayan robado, no que haya entrado la noche se la llevó. Pero en general va a estar ahí. Pero el mundo intangible es un mundo de ingenieros. Y siempre los emprendedores tecnológicos me dicen, ¿sabe cuál es el principal problema?
que estos que están acá, que son unos crack, no sé si mañana vuelven. Y eso me genera además otra, así como por un lado tenemos que repensar las políticas de competencia, tenemos que repensar también las políticas de propiedad intelectual. ¿Cómo yo lo voy a proteger si automáticamente se está derramando ese conocimiento por todos lados? Y el último elemento es que los intangibles son inversiones que tienen efectos sinérgicos con otras inversiones en intangibles. El iPhone con las apps y ¿cómo se llama? La industria 4.0, etc. Entonces, quienes tengan acceso a esos otros intangibles, les va a ir muy bien. Y quienes no, les va a ir pésimo. Por lo tanto, el cuarto efecto del mundo de los intangibles es un aumento bastante significativo de la desigualdad. Fíjense que en América Latina estamos en la región más desigual del mundo. Somos más desigual que África. Y vamos a un mundo que globalmente va a ser más desigual. Entonces las políticas sociales, hay que repensar, las políticas sociales en un mundo que ya no era tan desigual como el que vamos, ya eran un desastre, claramente van a seguir siendo un desastre a la enésima potencia en un mundo más desigual que el que vamos. Eso también hay que repensarlo. En este escenario, ¿dónde está Panamá? Y Panamá no sabemos cuánto invierte en intangibles Panamá, pero el otro día estaba mirando las encuestas de empresas panameñas y encuentro que las empresas panameñas invierten en innovación, que es una cosa que se aproxima bastante a la inversión intangible, entre un 30 o 40% menos que la empresa típica de la OCDE. No la empresa sueca o inglesa, la típica, que está la italiana, la española. O sea, un 30 o 40% menos. Y que el grueso de esa inversión, de ese déficit de inversión e innovación, es la parte de intangibles. Entonces, mi mensaje para la comunidad empresarial y política también panameña, es que si Panamá se va a hacer, los países tienen diferentes aspiraciones. Yo entiendo que la aspiración de Panamá es acercarse a los países más competitivos y convertirse en un país desarrollado. Bueno, esa brecha de inversión del 30-40% se cierra en un 100% invirtiendo más en intangibles, no tanto en ladrillos, hierro y acero. Muchas gracias. Parece que la tecnología es fundamental, esencial y pasa eventualmente para sentar las bases para crecimiento sostenible. Y en ese sentido, quizás Gaby Agüed nos puede ilustrar sobre acciones quizás concretas que, más allá, obviamente, del sector privado, pero visión país. ¿Sí? ¿Dónde crees y ves que Panamá debe ir como visionaria que eres? Y quizás pocas letras se han puesto más de moda que GPT últimamente, ¿no? Entonces, si nos vamos en esa dirección de visión país, y quizás si tienes algún ejemplo de alguien o alguienes que lo han hecho bien en la región, ¿por qué no nos comparte esta mañana? Buenos días. Gracias, Carlos, por esa presentación al inicio. Me vestí de rosado para asegurarme que no me iba a confundir entre tanto hombre. Hay 4 iniciativas que yo considero que son clave para poder que Panamá sea un país más competitivo en el sector de tecnología a nivel global. El primero, y es el que siempre menciono cada vez que me entrevistan, en los paneles, cada vez que tengo la oportunidad, es que Panamá necesita mejorar la educación tecnológica. Y esa educación va desde la educación base hasta la universidad. Y después también es responsabilidad de nosotros los empresarios ayudar a nuestros colaboradores a continuar su educación tecnológica y mantenernos al día, porque el tema de tecnología es siempre un tema cambiante. En segundo lugar, necesitamos como país promover la innovación, que fue mucho de lo que habló Moisés. El gobierno y las empresas pueden ayudar a los startups con financiamiento y también con programas de mentoría para ayudar a todos esos emprendedores, ayudar a crecer esos negocios, a potenciarlos. En tercer lugar, tenemos que mejorar nuestra infraestructura tecnológica. Ahora, no estamos tan mal. El reporte global de tecnología del World Economic Forum, estamos en la posición número 57. Un par de años atrás estábamos en la posición 75, o sea que venimos mejorando. Pero lo que sucede es que este reporte lo que te mide es la capacidad de los países de conectividad. O sea que en ese sentido estamos, bueno, obviamente mejor que muchos otros, todavía con un camino por recorrer.
Y tenemos en el país, 65% de la población tiene acceso a Internet. Pero eso no es suficiente y la pregunta es, ¿qué hacemos con esa conectividad? O sea, no es solamente tener acceso a Internet, es poder brindarle a toda la población acceso, por ejemplo, gratuito a Internet en espacios públicos, en las escuelas, y incentivar formas de aprovechar ese acceso al Internet, a tener acceso a educación libre, etc. Y en cuarto lugar, Panamá necesita atraer la inversión extranjera a través de incentivos fiscales que sean atractivos para esas empresas y también que la apertura de las empresas sea más sencillo en el país. Panamá tiene un Plan Nacional de Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que fue aprobado en el 2015, es una política nacional que tenemos. Y esa política y ese plan está sumamente claro todos los retos que tenemos y todo lo que hay que hacer para poder ser competitivos en el sector tecnológico. Lo que hace falta realmente es un compromiso país, un gobiernos comprometidos que estén dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para poder sobrellevar este reto. O quizás que trascienda la figura del gobierno, que no importe quién esté en gobierno y que sea un tema realmente de visión de Estado. De visión de Estado, y es un tema colaborativo, donde todas las entidades del país funcionan para poder llevar esto hacia adelante. Claro. El mejor ejemplo, y contestando la parte de la pregunta que me hiciste sobre dónde podemos ver referentes, ¿no? El mejor ejemplo que yo he experimentado directamente. A mí me vino a visitar, ellos llamaron, pidieron la cita, un grupo que se llama Ruta N, de Medellín, Colombia. Y bueno, nos sentamos, vinieron a mi oficina, nos sentamos a conversar y me echaron el cuento de quiénes son ellos, de dónde vienen. La ciudad de Medellín, años atrás, se sentaron y dijeron, tenemos un problema social, tenemos un problema económico, ¿cómo vamos a hacer a futuro para que nuestra economía salga adelante? Y decidieron apostar en que iban a tener una economía de innovación. Y empezaron a invertir en la educación, desde la educación primaria hasta la universidad. Y Ruta N es el grupo de la ciudad de Medellín que se encarga de coordinar todas las iniciativas tecnológicas de la ciudad. Y uno de sus objetivos principales es atraer la inversión extranjera y crear posiciones de trabajo para todo ese talento humano de los jóvenes que vienen saliendo de las universidades. Y nos vinieron a buscar para que abriésemos Tecnasa en Medellín, citando que tienen el talento humano, que tienen la infraestructura tecnológica adecuada, que tienen los incentivos fiscales, que tienen un ambiente de innovación. Entonces, y Medellín es un caso de éxito. Empresas extranjeras buscan recursos y abren oficinas en Medellín. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tenemos que hacer para poder ser como ellos? La verdad es que tenemos todo a nuestro favor. Lo que necesitamos es un compromiso de país. Gracias, Gaby. Como hablaba el doctor Crespi sobre el tema de infraestructura, tú lo has traído a colación también. Y cuando pienso en energía, usualmente pienso en turbinas, en mucha agua, en recurso hídrico, en recurso gas, en fin, grandes infraestructuras, grandes inversiones, y Miguel Boninaga obviamente pues es la autoridad en el tema. Miguel, ¿qué anticipas en Panamá como gran desafío, como gran reto para el sector energético precisamente, pero también pues entendiendo que el mundo está moviéndose en economías de colores, verdes, azules, mar, río, hídrico, limpio? ¿Qué tipo de desafíos ves en el horizonte y cómo los enfrentamos? ¿Qué hacemos para ser más competitivos en ese rubro? Sí, muchísimas gracias. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el doctor, a pesar de que tengo que hablar de ladrillos y de varillas en este momento, ¿no? Y arranco, y me gusta más el tercer bate que el cuarto. Pero mira, arranco comentándote, no sé si ustedes recuerdan en el año 2013, que en el año 2013 estábamos aquí en una situación donde hubo un racionamiento brutal de energía, porque hubo mucha sequía, y los precios de los combustibles fósiles se elevaron, la energía subió, había racionamiento de energía. Un día antes del Mundial fue que levantaron esto, un día antes del Mundial, en el 2014 fue que se levantó.
Entonces yo creo que el sector eléctrico tiene que estar alineado con todo este tema del emprendimiento, con este tema de la educación, ¿no? Partiendo de que hoy en día el 4% de los panameños no tienen luz eléctrica. 4%. Donde sitios como, por ejemplo, la Zumbona, aquí a 250 kilómetros de la capital, una barriada fundada hace 30 años, sin energía, se la acaba de colocar ahorita. Indudablemente la brecha se abre mucho más. Entonces yo pienso que el primer paso que está haciendo el sector eléctrico, el primer paso que tiene que acompañar para esta incertidumbre que tú puedes estar mencionando, es indudablemente el crear una seguridad energética que vaya acompañada de la mano con este crecimiento que tiene el país. Por ejemplo, si no existiera esto, sabemos de países que han hecho el metro y no tienen la capacidad de poder arrancar el metro. No tienen la capacidad. Entonces, y en el metro indudablemente se transporta un gentío que tiene que ir a estos sitios de innovación, a escuelas, a todos estos lados, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Claro está, alrededor de todo esto está algo importante, que más allá de un permiso de impacto ambiental, que siempre lo comento, más allá de un permiso de construcción de la alcaldía, existe un permiso social, que es la comunidad, y no es que te va a generar un permiso social que la comunidad te da autorización para construir acá una planta eléctrica, no, sino es la forma de operar de aquella empresa eléctrica que quiere instalar para que vaya amigable con todos estos temas de energías verdes, del mar, del río, de todo este tema. Estamos ante la presencia inminente de un niño hacia finales de este año. Niño en Panamá significa sequía, que va a tener una presión mayor en nuestros lagos de Gatún, en el lago Gatún, indudablemente que es el canal, pero en la parte eléctrica en Bayano y Fortuna. Esto hace que tengamos que pensar de una forma diferente nosotros al momento de poder generar. Yo creo que, por ejemplo, en un ejemplo de AES, que antes lo comentaba, en la meca de lo que es energías verdes, que como es Hawái, nosotros allá estamos instalando, y es parte del aporte que hace, ¿cómo se llama? Que hacen las empresas eléctricas, que traen mucha innovación y mucho detalle de como temas de baterías, como temas de inteligencia artificial, learning machine, todo este tema de otros países y se están instalando ya hoy en día acá. Entonces, comentaba que en Hawái sacamos una planta de carbón que tenía no sé cuántos años, donde habían alrededor de unos 250 empleados a poner una planta solar que nada más tiene 7 empleados en una comunidad. Entonces ya eso es un golpe mortal. Y además estás hablando de que dice que, bueno, no solamente 7, hay un grupo que vamos a tener que ubicarlos en otros lados, sino que posiblemente para ir a verde vamos a tener que poner batería y posiblemente sea más costosa. Entonces, ese tema de la tecnología también tiene que ir de la mano con la necesidad que tenga el país. Y yo creo que el sector eléctrico está muy alineado para poder llevar y poder acompañar todo este tema de innovación, tanto el intangible como en lo que son los ladrillos y las cabillas. Qué gusto es escuchar de nuevo a una empresa comprometida con sostenibilidad, obviamente en generación eléctrica, lo verde, lo azul. Y en lo azul, pues está el mar, obviamente. Es un componente vital. En Panamá hemos crecido con nuestro mar y la relevancia por 500 años, Belisario Porras. ¿Cómo ha ido evolucionando ese rubro tan particular como es el abanderamiento de naves? ¿Qué tipo de retos y desafíos, pues, en ese mar que nos ha representado tanta oportunidad? ¿Qué sigue en materia de abanderamiento de naves a nivel internacional? ¿La competencia sigue siendo feroz? Coméntanos sobre los retos y desafíos que ves en sostenibilidad, en el futuro de lo que viene, en lo que sigue, en materia de competitividad. ¿Qué tan competitivos tenemos, obviamente, que aspirar a ser para cuidar ese bastión? Sí, muy buenos días. Gracias, Carlos. Creo que para poder explicar esto, primero tenemos que definir ciertos conceptos, ya que el registro naval para mucha gente, simplemente para ellos en su cabeza dicen que Panamá es el registro número 1, pero no entienden bien cuál es de verdad el engranaje y el sistema que involucra todo lo que es un registro naval a nivel internacional. Primero ante todo, hay que definir que existen 2 tipos de registros, el registro cerrado y el registro abierto. El registro cerrado es el registro que está vinculado directamente con la nacionalidad del armador y los tripulantes y que tiene restricciones técnicas, hay más dificultad en la emisión de documentos, el régimen fiscal es un poco más oneroso
Estos son registros como lo que son Estados Unidos, mayoría de los países de la Unión Europea, Japón, etc. Y el registro abierto, como lo que es Panamá, que es un registro que obviamente ofrece una flexibilidad en la emisión de documentos, menos restricciones técnicas y un régimen fiscal mucho más competitivo. Dentro de estos registros abiertos existen dos tipos: el registro abierto estatal y el registro abierto privado. El registro abierto estatal, como lo que es Panamá, es que el gobierno o el Estado administra de manera directa el registro. En el privado es de una corporación o grupo de accionistas que se han conformado y han obtenido una concesión por parte del Estado para poder administrar esa bandera, como lo que es Liberia y Marshall Island. Dentro de nuestro desarrollo histórico, nuestra bandera pues empieza en 1917, cuando en esa época el presidente Valdés abandera la primera nave panameña que se llama la Belén Quesada, que precisamente era para poder darle un poquito la vuelta a lo que era la prohibición que existía en Estados Unidos sobre el tráfico de licor entre Canadá y Estados Unidos. Nada ilegal para el resto del mundo, pero para la parte de Estados Unidos, pues así había ese tipo de restricción y esa necesidad. Luego, pues más adelante, pues se establece lo de la Ley 8 del 25, que ya es el marco legal que presenta la formalidad dentro del registro naval panameño por el resto de sus años, y se va desarrollando hasta que llega la Ley 55 y la Ley 57 del 2008. Durante este desarrollo, Panamá en su momento fue número 2 hasta 1991, que Liberia, cuando ostentaba el número 1, tiene sus problemas internos de guerra civil, tienen problemas inclusive dentro de sus propios accionistas, en las cuales ellos se pelean y se dividen y crean entonces el registro de Marshall Island. En ese momento, entonces, Panamá aprovecha y se convierte en el registro número 1. Actualmente Panamá tiene 8.650 naves dentro de su registro. Tenemos 245 millones de toneladas brutas y representamos prácticamente 16% de la marina mercante mundial, lo cual es un orgullo enorme para nuestro país, ya que somos de esos pocos eslabones dentro de la plataforma de servicios internacionales que todavía de verdad puede presentar una cara. ¿Cuál es el reto principal que nosotros tenemos actualmente? Y es precisamente contra nuestra competencia. Nosotros, como somos registro estatal, sí tenemos en cierta forma las manos amaniatadas en cuanto al proceso burocrático que existe para la toma de decisiones. Ellos, en cambio, como son un registro privado, les facilita precisamente poder adaptarse a los cambios que el mundo marítimo exige diariamente, y de la noche a la mañana pueden realizar decisiones que son pues de importancia. En cambio, para nosotros sí nos toma cierto tiempo. Y esa labor, disculpa, Valcior, esa labor entonces es exclusivamente estatal, gubernamental en Panamá, o sea que dependemos de la decisión de algún gobierno de mejorar trámites, tecnología, blockchain, para hacer de esto más rápido. Es correcto. No hay manera que el sector privado tenga alguna injerencia. Solamente a través de los sectores gremiales marítimos. Por eso estamos aquí. Exactamente, exactamente. Pero precisamente esas son parte de las sugerencias que se deben de establecer para poder mantener esa competitividad. ¿Cuáles son las 3 sugerencias principales? Uno, hay que reformar la Ley 57, que es la que actualmente regula principalmente todos los procesos de tramitología del registro naval para poder hacerlo más eficiente. Actualmente existe precisamente una mesa de trabajo establecida por parte de la Autoridad Marítima de Panamá junto con los distintos gremios marítimos del país, como la Cámara Marítima, la PADEMAR, el APROM, etc. Y están precisamente elaborando esas reformas necesarias. La segunda, que es un poquito más compleja, es de corporatizar precisamente el registro naval. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de sacar esa sección de registro de naves de la Dirección General de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, hacer una entidad independiente, tipo así como Tucumán S.A., y darle precisamente las herramientas para que ellos puedan tomar esas decisiones tipo corporación, para poder entonces estar a la par
esa ventaja que nos tienen entonces los registros navales abiertos privados. Y la tercera, que para mí es sumamente importante, es de profesionalizar de cierta forma el sistema diplomático consular. Porque nosotros tenemos una red de consulados que representan en cierta forma, o no representan, en cierta forma, representan de verdad el registro naval de Panamá en los distintos países, en las distintas ciudades y puertos principales del mundo. Y estos señores los cambian a cada rato, cada 5 años. Y ellos son las personas que deben de promover y mercadear el registro de Panamá a través de los distintos mercados marítimos del mundo. Entonces, si tú profesionalizas precisamente esa figura, eso sería una ventaja enorme para el registro y para el Estado panameño. Fabuloso. Así que esa es prácticamente lo que nosotros tenemos. Gracias, Belisario, por la contribución concreta. Pareciera que están saliendo ideas que a lo mejor tenemos que apuntar y quizás exigir un poco más adelante, y quizás en los próximos 18 meses de torneo preelectoral, quizás incluir eso en la conversación, que es justa y necesaria. Pocos sectores a lo mejor han crecido o se han desarrollado de manera más estable y sostenible que el financiero, el bancario, industrias de servicios y seguros. Otto Wolfson, liderado no solo el gremio, la asociación bancaria, sino que ha estado involucrado en movimientos también a los que hacía referencia Moisés. Conocimiento, empresa, educación. Otto, desde tu perspectiva de nuevo y la contribución para el sector privado, ¿qué tenemos que hacer diferente para aumentar o garantizar que somos mejores, más eficientes y competir contra nuevas tecnologías, contra la aparición de Nubank en Brasil, por ejemplo, que hacía a lo mejor el doctor Crespi referencia sobre el tema de los intangibles y cómo se va moviendo el mundo quizás bancario hacia menos ladrillo, menos sucursales, menos ATMs y más quizás en otra dirección? Sí, gracias, Carlos. Buenos días a todos. Bueno, Carlos, cuando hablamos, yo te dije que yo iba a hablar un poquito de banco. Es verdad. E iba a hablar más de temas un tanto más generales sobre el asunto de la competitividad del país, ¿no? Primero, yo creo que hay una regla general. No puedes ser un país competitivo si no tienes un mínimo de buenas políticas macro. ¿Cuáles son? Básicamente, cuando habla de eso, es la política monetaria, que yo creo que más o menos pues, no hay ni mucho que discutir al respecto, y luego el tema de la política fiscal, ¿no? En la cual, bueno, yo creo que más o menos hay un consenso de que hay que tener cuidado con los déficits, que si se va a tener un déficit tiene que ser una cosa razonable y financiable, ¿no? Yo creo que hay que profundizar un poquito más en qué tan competitivo nos hace el gasto público. Y en esto, y no es porque sea nada, yo no lo considero, los subsidios no los considero un pecado per se, ¿no? Pero ustedes van a oír la teoría Wolfson de los subsidios. La teoría Wolfson de los subsidios es que hay 3 clases de subsidios. Hay subsidios para los bolsillos, hay subsidios para los estómagos y hay subsidios para los cerebros. Los subsidios para los bolsillos son malísimos, ¿no? El subsidio que le damos a la gasolina, lo único que quiere decir es que la gente no se va a gastar en la gasolina esa plata, pero se la va a gastar en otra cosa, ¿no? Los subsidios para los estómagos a veces son necesarios, ¿no? Ustedes todos hemos escuchado esa frase de que no le des un pez, enséñale a pescar. Magnífico. Primero, asegúrate que tenga 10 de hemoglobina, ¿no? Porque si no tienes 10 de hemoglobina, va a ser un poco difícil que le puedas enseñar a pescar. Entonces, a veces hay que subsidiar los estómagos cuando lo necesitan. Y los subsidios que deberíamos estar pensando son los subsidios a los cerebros, ¿no? Y en eso, puedo hablar un poquito del tema. A mí me parece que es uno de los temas que iba a hablar de competitividad, me distraigo un poco, es que tampoco hay ningún país competitivo sin educación. Yo creo que todos lo hemos mencionado aquí. Pero por lo general tendemos a pensar en educación primaria, secundaria y hasta universitaria. Pero yo creo que es una vergüenza para este país que nosotros no tengamos un INCAE en Panamá. ¿Cómo es posible que no tengamos una escuela de altísimo nivel gerencial en Panamá? ¿No? Y yo creo que es una de las cosas que nosotros, gremios como APEDE, gremios como nosotros en la asociación bancaria, tenemos que empezar a empujar, ¿no?
para que, y no estoy hablando solamente de administración privada, estoy hablando también de administración pública. Claro, claro. Entonces, un elemento de competitividad fundamental es la educación, ¿no? Entonces, en lugar de estar subsidiándonos los bolsillos, ¿no? Que yo la verdad es que a veces me tomo el trabajo de ver, no lo puedo oír siempre, pero cuando voy a echarle gasolina al carro, el tipo le pregunta al que va manejando un Maserati si quiere subsidio o no. Con subsidio, dicen. Eso no puede ser, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, la política fiscal va más allá de decir, tenemos un déficit de 2%, cumplimos. Es en qué nos gastamos la plata. Luego tenemos, para poder ser competitivo tienes que tener un cierto nivel de institucionalidad. Entonces, eso se mide, yo no sé si estamos bien, estamos mal. Yo siento que no estamos tan mal, pero que deberíamos estar, como en tantas otras cosas en Panamá, deberíamos estar mucho mejor, ¿no? Eso, por supuesto, incluye el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, pero va mucho más allá, ¿no? De toda interacción entre nosotros tiene un marco institucional que debe ser bueno para que el país sea competitivo y para que los emprendedores también se sientan que pueden ser emprendedores. Lo cual nos lleva a la necesidad de tener un sector público eficaz y eficiente, ¿no? Y yo honestamente pienso que nosotros no tenemos un sector público eficaz y eficiente. Tampoco quiere decir que en el sector privado seamos la tapa del coco, ¿eh? Pero ahí hay un trabajo que hacer y lamentablemente, y tengo que decir que tengo muchos amigos que han ido del sector privado al sector público, la primera tentación de diputados y de no diputados es, vamos a ver qué hacemos para que el sector privado funcione mejor. ¿Por qué no viene primero la autorreflexión, la autocrítica, el examen de conciencia y dice, vamos a ver qué vamos a hacer para que el sector público funcione mejor? Eso implica también una planificación moderna. No estamos en una planificación centralizada, de planes quinquenales soviéticos, no. Una planificación moderna. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del país? ¿Cuáles son los sectores que debemos desarrollar? Hay entidades del sector público que lo hacen, como la ACP. Sí. La ACP tú le preguntas, bueno, mira, ¿cómo va esto? ¿Cuántos barcos van a pasar? Etcétera. Pero una vez más, no es una vergüenza para este país. Hicimos la ampliación del canal que demoró 5 años en hacerse y que 5 años después y todo el tiempo que ha pasado, lo que estamos haciendo con el canal ampliado es exactamente lo mismo que hacíamos con el canal viejo. Ver los barcos pasar y cobrarles peaje. Pasa que ahora los barcos son más grandes, ¿no? Entonces ahora cobramos peajes más altos, ¿no? Pero ¿qué desarrollamos alrededor de eso? Y eso no le toca a la ACP. Como a la minera tampoco le toca desarrollar el área alrededor de la minera. O sea, ¿qué planificamos? Yo creo que muy poco. Yo sé que ya se creó un instituto, ¿no? Eso es un buen comienzo, pero yo creo que es una cosa que tenemos que ponerle cuidado. Bueno, ya hablé del tema de la educación. Bueno, ahora pues voy a hablar un poquito del tema bancario, ¿no? Sí, hay algunos temas específicos donde los bancos tenemos un trabajo muy grande que hacer y casi todos, como dijo Gaby, también sobre el tema, casi todos tienen que ver con tecnología. Yo creo que el proceso de apertura de cuenta y de relación de los clientes con los bancos es una pesadilla. Es una pesadilla, ¿no? Y es una pesadilla para todo el que interactúa con los bancos. Ahora imagínense de las puertas del banco para adentro. ¿Y sientes que eso es por una imposición regulatoria o sientes que hay falta de compromiso del sector? Las aplicaciones tecnológicas para hacer esto sin violentar el tema regulatorio existen y se pueden implementar. Claro que sí. Pero no es fácil, ¿no? A menos que alguien tome la batuta y ese alguien tiene que ser el Estado. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Sí. ¿Por qué si yo abro cuenta en 3 bancos y los 3 bancos me piden la misma información en formas distintas, ¿no? Yo no las puedo llevar en mi teléfono y simplemente
con un app se la transmito, y no solamente a los bancos, a los abogados, a las compañías de seguros, a los brokers, etcétera, ¿no? Y además pasan cosas como esta, o sea, tú cambias tu número cambias tu dirección, ¿no? Y tienes que ir a los 4 bancos donde eres firmante a decirle, oye, ya no vivo. Sí. ¿Por qué no lo puedes cambiar en un app y poner algo y que todo el mundo se entere que cambiaste de dirección? O por lo menos todo lo que tú quieras que se entere que cambiaste de dirección. Entonces, y ya yo sé que hemos tenido algunas iniciativas de leyes sobre el tema fintech, inclusive sobre sandbox, sobre blockchain, etc. Pero ha sido, yo no creo que sea manejado de la manera correcta. ¿No? Pero eso está pendiente, eso es una asignatura pendiente. Y por último, y quizás lo más difícil, pero quizás también lo más importante, ¿no? Perdón, se me olvidó decir, la tecnología es lo único que te va a permitir inclusión financiera de verdad. Pero lo más difícil para que el país sea competitivo es que tengamos una cultura que favorezca la competitividad. Yo creo que en el mundo eso se ha perdido bastante. Yo me acuerdo cuando, Carlos, tú ibas a la misma escuela que yo, mucho después, ¿no? Un par de años nada más. No, mucho después. Pero yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, Dios mío, los boletines nos los entregaban en estricto orden de promedio. ¿Entiendes? Yo creo que tú en una escuela intentas hacer hoy en día una cosa como esa y todos los padres de familia pobrecitos, porque es que mi hijo no puede ser que... No, o sea, la competitividad no es para fastidiarle la vida a la gente, sino para empujarlo. Entonces, uno de los temas fundamentales es lo que está haciendo Moisés, crearle cultura de competitividad y de emprendimiento a la gente. Te dan las llaves del reino, Moisés Cohen, de la innovación en Panamá. Las tienes, te adueñas. ¿Qué acciones concretas Moisés Cohen implementa el primer día de su reinado como rey supremo de la innovación para que este país sea más competitivo? Gracias, Carlos, por esa introducción. Bueno, mira, la verdad, no pretendo ni ser rey ni nada de estas cosas. Y he reflexionado muchísimo porque quiero mucho a este país y veo el potencial que tiene. Y otra vez, yo creo que todos lo dijeron, aquí está la industria bancaria, energía, tecnología, marítima y una multilateral aquí presente. Todos han hablado de educación. No podemos pretender ser un país competitivo, innovador, si no tenemos gente innovadora y competitiva. Entonces, para que la gente sea innovadora, para que la gente sea competitiva, desde pequeños tenemos que introducirles esos conceptos, esos hábitos, porque eso es parte de la vida. A mí me preguntan si el emprendedor nace o se hace. Y realmente tiene de ambas. ¿Ok? Tú naces con algunas cualidades, tú eres apasionado, tú eres ordenado. Bueno, no ordenado se aprende. Hay cosas que tú naces y hay cosas que tú aprendes. Y todos podemos ser emprendedores porque tú te puedes unir con otra persona que si tú tienes ciertas calificaciones o cualidades, te unes con otro que sea un complemento, ¿no? Es como un matrimonio. Y está mi esposa, por cierto, que es un gran complemento conmigo y siempre me ha apoyado en todas estas locuras y emprendimientos que tenemos. Y eso es lo que hay que hacer, complementarse con socios para poder hacer las cosas bien. Aquí tenemos 4 industrias exitosas. Sin duda. Si somos exitosos en eso, podemos ser exitosos en todo lo que queramos emprender, pero entonces ya nos quedamos en lo marítimo, en lo bancario, en lo tecnológico, donde tal vez hay muchísima más oportunidad de mejora y Panamá se ha quedado totalmente atrás. Sí. Tú lees, por ejemplo, los políticos de Singapur están hablando de nanotecnología y ya la inteligencia artificial ya pasó. O sea, ahora estamos todos aquí emocionados con el ChatGPT y la inteligencia artificial, pero ya eso en Singapur y en Israel, ya ellos están en otras cosas más avanzadas. Y aquí estamos viendo y los políticos y quién va a ser presidente y quién va a ganar y quién. Realmente tenemos que enfocarnos en educación y en educación desde preescolar hasta universitario y más allá de lo universitario, escuelas para padres que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad o que no tuvieron oportunidad de ir a la escuela, que tengan la oportunidad de estudiar, de aprender todos estos temas. Ya no es cuestión de matemática 2 más 2, sino
cómo ser emprendedor, cómo ser competitivo, cómo ser productivo. Y esas cosas se aprenden también. Así que tenemos que fomentarlo. Lo primero que haría es eso, fomentar a todos los niveles del país y darle la misma oportunidad a todos los muchachos, a todos los jóvenes, pobres, no pobres, ricos, quien sea, que todos tengamos la misma oportunidad de tener una mejor calidad de vida a través de la competitividad, de la productividad y del emprendimiento. Hagamos alianzas para que eventualmente la pobreza, esa radical, extrema, porque hay gente en Panamá pasando hambre. Sí. Hay gente en Panamá pasando hambre. Y eso hay que recalcarlo, porque la competitividad, obviamente, innovación, tecnología y demás, sí, está ya aprobado. Singapur número 1, Suiza 50, Costa Rica es más competitivo que Panamá, 68 en el nuevo, la marcación del índice de innovación, y Panamá es 81, 82. Con eso dicho, y aterrizando en las realidades, doctor Crespi, ¿por qué se nos hace tan difícil entonces comprender que la innovación es el camino para que la competitividad, la seria, la dura, la sostenible, no solo se implemente, sino que facilite el crecimiento sostenible? Porque de nada sirve tampoco hacer una inversión que muera en el muy corto plazo. Estas son temas de visión, como quizás hizo referencia Kavya Webb. ¿Por qué nos cuesta tanto? A ver, yo creo que, así como les dije que y todos conversamos en el panel que tenemos un mundo de intangibles, o un mundo de un paradigma de industria o manufactura 4.0, también necesitamos políticas públicas 4.0. El problema es que tenemos políticas públicas 1.0. ¿Qué es una política pública 1.0? Yo no le voy a decir qué es lo que Panamá tiene que hacer, porque me parece que eso lo tienen que definir ustedes. Es inconcebible que una institución como el BID, que está en Washington, venga acá a decir lo que tienen que hacer. Lo que sí creo, nosotros les podemos comentar cómo creo, o desde el BID, cómo pueden hacerlo. Y el cómo pueden hacerlo significa cambiar esta lógica de políticas públicas de 1.0 a 4.0. ¿A qué me refiero con eso? Si uno analiza todos los documentos de política que se han emitido en América Latina y en Panamá también en los últimos tiempos, sigue una secuencia lineal. Diagnóstico. Sin pensar que para diagnosticar bien necesito información que no tengo. Data. Hago un plan. Y me pierdo un montón de tiempo haciendo el plan y luego implemento. Cuando voy a implementar, como todo cambia muy rápido, voy a implementar y ya en el plan no sirve, quedó desactualizado. Entonces, esa política pública no nos va a llegar a ningún lado. La política pública 4.0 es una política que yo diría se basa en 3 conceptos: experimentación, retroalimentación y aprendizaje. Y es circular. El plan se hace junto con la implementación. Yo puedo empezar a trabajar con un grupo de empresas en un determinado sector y no necesito hacer un plan muy detallado, porque yo sé que la única forma que yo voy a descubrir cuál es el problema es resolviendo otros problemas que me van a poder revelar cuál es el problema. Y eso implica, digamos, una lógica circular. Esto implica básicamente que la política pública 4.0 tiene que trabajar o buscar 3 niveles de coordinación. Primero, la coordinación privada-privada. Toda la lógica del sector privado hoy es cadena de valor. Si el sector privado no se coordina en la cadena de valor, tenemos un problema. La otra coordinación es la público-privada. De esa se habla mucho y hemos avanzado bastante. Pero hay una tercera coordinación que se habla bien poco y que es parte de esta política pública 4.0, que es la coordinación público-pública. Porque la forma en cómo el sector público está organizado, Ministerio de Transporte, Salud, Educación, todo lo demás, no es como está organizado el sector privado. No mapea eso el sector privado. Entonces, ¿cómo hacemos si el ministro de Turismo identifica que las empresas turísticas tienen un problema con el inglés de los trabajadores ahí? ¿Cómo hace el ministro de Turismo para que el ministro de Educación le forme los trabajadores en inglés? Sí, la competencia del ministro de Educación no tiene nada que ver con el turismo. Entonces, ¿cómo hacemos para esa coordinación? Entonces, yo le puedo dar ahí 2 ejemplos de cosas que hemos hecho en concreto. En Perú empezamos a trabajar en el 2016 con una metodología que se llama Mesa Ejecutiva Sectorial. Y la Mesa Ejecutiva Sectorial, el gobierno peruano lo único que dijo fue: miren, yo tengo acá 3 problemas. Primer problema, Perú no exporta productos acuícolas y está al norte Ecuador y al sur Chile, los 2 principales productores de productos acuícolas de América Latina. Hay un problema entonces, pero no sé cuál es. Perú tiene 70% del territorio peruano es Amazonía y Perú importa madera. Tengo un problema ahí.
Y el tercer problema es Perú es el principal mercado mundial de cobre y no exporta ningún METS, ningún producto de proveeduría de cobre en el mundo, importa el 100%. Tengo un problema. Entonces, ¿qué es lo que se hicieron? Fueron mesas, mesas ejecutivas a nivel del Ministerio de Economía y Finanza, no a nivel del Ministerio Sectorial, donde de un lado se sienta el sector público, de otro lado el sector privado, y empiezan a resolver problemas. Y se fijan metas. En la mesa acuícola, la meta era abrir el mercado de China. ¿Por qué? Porque Ecuador y Chile estaban ahí. Y se fue a hablar con los chinos y de ahí salió una lista de cosas que Perú no tenía que explicaba por qué no estaban exportando a China. Y así se hizo la política pública. La otra cosa es que el sector público tiene que cambiar la forma en cómo compra. El sector público compra productos. Conceptualmente hablando, cuando uno compra un producto no puede comprar una innovación, porque la innovación por definición no existe. Después se va a convertir en un producto. Entonces, por definición, las políticas de adquisición del sector público en América Latina están pensadas para comprar cualquier cosa menos innovación. Entonces, esto es algo que los americanos lo tienen hiper conocido desde el Ministerio de Defensa en adelante. La Unión Europea lo reguló en el 2014, el Banco lo reguló en el 2020 en nuestras políticas de adquisiciones, que es compra pública e innovación. Modificar los procesos de adquisiciones para que el sector público pueda abrirse a comprar innovación desarrollada por el sector privado. Porque la única forma que el sector público alguna vez va a ser la reforma del Estado, que es incorporando conocimiento desarrollado en el sector privado. ¿Y en qué se basa eso? En diseñar procesos de adquisición, y están en las políticas del banco diseñados, y puedo venir otro día a contarles de qué se trata, en donde lo que se compra es un pliego, se compra a través de un pliego que no es técnico, es funcional. Yo quiero reducir entre determinados pueblos en Perú la tasa de accidente de tránsito en un 25%. Dígame cómo. No construir una carretera que haga esto y aquello. ¿Ah? Yo quiero que la empresa de agua potable de Quito, son ejemplos concretos de esto que le estoy contando, pase de tener 25% de pérdida de agua a 0 pérdida de agua. Usted, sector privado, me dice cómo. Y eso tiene una gran ventaja, no solamente incorporo innovación, sino que abro la base de proveedores, porque ese es el otro problema que el sector público tiene, le compra siempre los mismos. Si yo pregunto por función, compro por función y no por producto, van a empezar a venir proveedores de la industria petrolera, de la industria aeroespacial, de cualquier otro lado, a darme una solución. Entonces, esa forma de comprar es parte de lo que yo me referí, políticas públicas 4.0. Gracias. Parte de la atracción que tenemos que hacer para que la inversión extranjera directa sea relevante de nuevo, y sabemos que el año pasado fue un año muy difícil en ese rubro, casi que 1.200, 1.300 millones de dólares nada más, cuando veníamos acostumbrados a 4.000, 5.000 millones, quizás esta es la avenida para atraer entonces proveedores de otra naturaleza e índole. Gaby Agüed, por favor, desde tu perspectiva, hazle un llamado en pleno al sector empresarial. Tecnología, innovación es potente. Ya el doctor Crespi nos dijo, hey, despierten, sacúdense. Este es el momento para hacerlo. ¿Cuál sería tu llamado para que el sector empresarial despierte y se sacuda? En el 2004, hace ya casi 20 años ya, 2004, Jeff Bezos se sentó con todos sus gerentes, y les dijo, les puso el reto, ¿cómo ustedes pueden, a través de la tecnología, hacer sus áreas de negocio más competitivas? Más competitivas. Eso fue en el 2004. Entonces, tenemos que asimilar de que la única forma de que las empresas pueden ser competitivas es a través de la tecnología. O sea, ya no hay otra opción. O sea, una empresa para ser competitiva necesita tecnología. Usualmente cuando me reúno me reúno con gerentes de otras empresas, siempre en las reuniones está él o ella e invitan a la gerente de tecnología para la conversación. Y yo digo, no, o sea, no vamos a hablar de tecnología, ¿ya? Vamos a hablar de negocios y vamos a hablar sobre cómo la tecnología puede ayudar a tu empresa a resolver los problemas de negocio. Entonces el llamado es de que cuando hablamos también de educación tecnológica,
No estamos hablando solamente de educación tecnológica para técnicos, de los bits and bytes. Nosotros todos, y los que estamos aquí, y los empresarios y los emprendedores, todos los que estamos aquí, tenemos que convertirnos en alfabetas tecnológicos. Y eso no significa ser súper técnicos, eso significa simplemente entender cómo la tecnología puede ayudar a nuestros negocios a ser más eficientes, más ágiles, más flexibles. Entonces, el tema de tecnología ya no es un tema que es del gerente de IT, es un tema que es de cada dueño de negocio de sus áreas. Sí. El gerente de mercadeo, el gerente de recursos humanos, la gerente de operaciones, gerente de negocios. Todas estas personas necesitan entender dentro de las empresas cómo pueden aprovechar esa tecnología para resolver todas las necesidades de negocio de su área. Carlos, Sí, no podemos dejar de, o sea, me vino a la mente por hablar de competitividad y de algunos sectores, el tema de los servicios internacionales de Panamá. Estamos perdiendo competitividad, estamos perdiendo el norte sobre todos nuestros servicios internacionales, incluyendo la banca, los abogados, el turismo, todo. No hay nadie en Panamá ahora mismo, que el doctor Crespi hablaba de mesas donde se sienta el gobierno con la empresa privada o el gobierno con el gobierno. No hay nadie que esté hablando de cómo vamos a mejorar, cómo vamos a ser mejores en nuestros servicios internacionales, sino que todo es cómo vamos a cumplir con los requisitos internacionales o con los famosos estándares internacionales, que no son estándares, porque unos cumplen y otros no cumplen, así que no son estándares, pero no hay nadie en el gobierno ahora mismo que realmente esté preocupado por ver cómo mejoramos la competitividad de esos servicios internacionales. Yo no sé si ustedes saben que Panamá tenía 750.000 sociedades anónimas inscritas y ahora hay 250.000. Hay 500.000 sociedades anónimas que están suspendidas. Eso significa a $1.000, 500 millones de dólares que va a dejar de percibir la República de Panamá en tasas únicas, los abogados, sus honorarios y demás. Y nadie está pensando ahora mismo, realmente no nos han invitado, por lo menos a la empresa privada, a conversar de cómo vamos a mejorar los servicios internacionales de Panamá. Así que yo sí hago desde esta plataforma esa invitación a que tenemos que conversar de esos temas. No hay ninguna entidad del gobierno de Panamá, a pesar de lo importante que somos los servicios internacionales, que se dedique a los servicios internacionales. Tenemos Ministerio de Agricultura, tenemos Ministerio de la Mujer, que es muy importante, tenemos Ministerio de Comercio, pero de los servicios internacionales que son tan importantes en el país, sí, no hay nadie, no hay ninguna entidad de gobierno, y eso es lo que estamos, la empresa privada siempre lo hemos dicho, lo hemos propuesto, de que tiene que haber un ente gubernamental que se preocupe no solamente por salir de las listas, que es muy importante, sino qué vamos a hacer para mejorar los servicios internacionales, qué es lo que hace Singapur, qué es lo que hace Suiza, qué es lo que hace, bueno, Liberia en el caso de lo marítimo, pero sí estamos fallando como país en este tema, por ejemplo, de los servicios internacionales, que tiene un potencial enorme. Es verdad que tenemos que cambiar, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera, porque si no, entonces vamos a seguir en las listas y vamos a seguir fallando. Así que esa es una iniciativa y una recomendación que realmente quiero hacer, que es que tenemos que prestarle atención a ese segmento de los servicios internacionales que están perdiendo competitividad y no ganando competitividad en estos momentos. Gracias, Moisés. Pero en materia del abanderamiento de naves lo hemos hecho bien. OCDE y la Comunidad Europea no necesariamente ha atacado a lo mejor de manera frontal ese servicio belisario que hemos hecho bien ahí. Bueno, no es tanto que bien hemos hecho, sino por el tipo de servicio que está regulado. Y también es un poquito una pregunta tricky, porque sí hemos sido atacados de manera un poquito más particular por medio de ONGs y otro tipo de instituciones no gubernamentales, que han sido pues auspiciadas en cierta forma también por USD o otro tipo de instituciones o organismos más grandes. Pero yo considero de que ha sido por, primero, 3 razones. Uno, no podemos compararnos con lo de los servicios de sociedades, ya que estos son jurisdicciones propias. En cambio, la marítima o el registro de naves, a pesar de que es una jurisdicción propia, está también regulado internacionalmente por la Organización Internacional Marítima, que es parte también de una dirección de las Naciones Unidas. Panamá es Estado grado A por parte de esa organización, y en base a eso es mucho más difícil
institucionalizar un ataque hacia ese tipo de servicio. Por otro lado, la Unión Europea también tiene países que han sido reconocidos como registros abiertos dentro de su constitución, como lo que es Malta y Chipre. Y Dinamarca y Noruega, por ejemplo, tienen también un registro paralelo internacional, aparte de su registro cerrado. O sea que es un poquito más difícil de verdad preparar una estrategia más organizada para poder atacar precisamente Panamá. Panamá ahora tengo que anunciar de que somos el primer candidato latinoamericano en la historia de la OMI que se está tirando para secretario general en la figura de Arsenio Domínguez, y esa decisión va a ser ahora para el mes de julio. Bien, quiero de nuevo abrir el espacio para preguntas, pero quiero dejar de nuevo sentado el desarrollo, el índice de desarrollo humano que mide el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se enfocó en la debilidad de nuestras instituciones en el 2009. Ya lo mencionó Moisés, lo mencionó Otto, de manera prudente. Tenemos que hacer un mejor esfuerzo en fortalecer, en dar el cimiento necesario para que entonces fluyan ideas, fluyan quizás alianzas, y lo que decía el doctor Crespi sobre, de nuevo, entrar en mesas que sean realmente, pues, que tengan norte de acción, que trasladen a la acción esa planificación, ese pensamiento, esa idea, y que podamos entonces aterrizar en el marco, de nuevo, de economías azules, economías verdes, economías amarillas, y que de una u otra forma lleguemos también al crecimiento sostenible que genere cohesión social. Tenemos un tejido social frente a nosotros que se está descosiendo, desde temas como anticorrupción, paridad de género, debilidad institucional, y también la creación de leyes que de una u otra forma atentan contra la libre empresa, contra el modelo económico panameño, tan reciente como la que se pasó hace 2 días. Tenemos que estar incómodos y estar muy pendientes con temas como plataformas tecnológicas siendo catalogadas pues prácticamente como un ente adverso, un ente de conflicto, cuando tenemos la oportunidad entonces de acercarnos más. Ese tipo de espacios tiene que ser de nuevo evaluado con certeza y trabajar en cohesión social y hacia esa goma. Hay una pregunta para Moisés. ¿Cuál es o cuál debe ser la función de AMPIME para apoyar el emprendimiento, Moisés? Ok, muy bien. Bueno, AMPIME, lo primero es que gracias a Dios existe. Tiene 3 programas ahora mismo la AMPIME para fomentar el emprendimiento. Le da garantías a los bancos para que se presten fondos hasta $50,000. Creo que es el monto que han establecido. Está ese procedimiento. Hace muchas capacitaciones para emprendedores. Yo he participado, me han invitado a varias. El problema, yo creo que esto pues tiene que ser más masivo, tiene que ser más eficiente el proceso de las garantías y de capital semilla. También dan capital semilla. Creo que $1,000 se da en capital semilla para AMPIME, pues otorga. Así que hay programas que son buenos. Por supuesto se puede hacer mucho más, pero los 3 que tienen ahora mismo creo que se están utilizando. No son tan conocidos, tal vez son un poco burocráticos y debe hacerse más eficientes, más rápidos. Pero realmente AMPIME está haciendo un trabajo y es verdad, pues, tal vez tenemos que sentarnos la empresa privada con AMPIME y la Ciudad del Saber y con el Ministerio de Comercio para mejorar los procesos que tienen ahora mismo, pero realmente tengo que aceptar que AMPIME está haciendo su trabajo y lo que falta tal vez es más difusión y que más emprendedores se acerquen a la institución para utilizar sus servicios, ¿no? Gracias, Moisés. Miguel, en materia de energía, de nuevo, de política energética, ¿cómo se beneficia el crecimiento sostenible panameño de la inversión? De cómo se está haciendo esa inyección de capital en lo físico, en lo intelectual, en lo intangible, en el sector energético en mediano o largo plazo, haciendo una política pues diferente y que nos lleve a crecimiento sostenible. Sí, tú sabes que antes de entrar a la pregunta quería comentar un poco acerca de políticas públicas 1.0, ¿no? Y un caso verídico que me pasó a mí en defendiendo un proyecto ante la corporación, y por eso yo creo que estamos perdiendo mucha competitividad, ¿no? Sí. Y va alineado mucho lo que tú me estás preguntando también, ¿no? Nosotros, en una oportunidad me tocaba a mí defender el presupuesto de inversión para Panamá, si me acuerdo fue en el año 2019-2020, ¿no? Ante el presidente de la compañía, donde estaba compitiendo con recursos por compañeros de República Dominicana, El Salvador, de Colombia, de Brasil, de
y los fondos son finitos, ¿no? Y eso lo sabe muy bien Moisés y lo sabe muy bien Otto, ¿no? Que nos ayudan bastante, ¿no? Y igual que Gustavo, ¿no? Entonces, fíjate lo siguiente, cuando yo estoy defendiendo, le llega una noticia a nuestro presidente de una propuesta de ley que está aquí en la Asamblea, que está entrando en ese momento, que está entrando. Entonces, le digo, mira, Miguel, y tú me estás pidiendo a mí que hagamos esto cuando está ocurriendo esto. Entonces, bueno, explicándole que esto, le digo, mira, Andrés, y en esto vivimos todos los días, o sea, no solamente es una ley, son 15 propuestas de ley que tocan el sector eléctrico de una u otra forma en este momento. No quiero decir que sea justa o injusta la propuesta, no estoy dando señalamiento, pero indudablemente crea una tensión y una alarma a un inversionista que dice, ojo, yo me llevo mi dinero para otro lado tranquilamente y no lo coloco aquí. Y pierde competitividad el país, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso tomarlo muy en cuenta. Sobre tu pregunta, nosotros yo creo que sí nos beneficiamos indudablemente el país con el crecimiento que está teniendo, el crecimiento que viene, requiere, creo que lo comenté antes, de alrededor de 120, 150 megavatios todos los años para poder ocupar lo mismo que tiene el año anterior con el crecimiento natural. Y esos son aproximadamente entre 100, 150 millones de dólares todos los años que tienen que invertir, donde apuestan muchas empresas para poder hacerlo. El mejor ejemplo es que hoy en día tenemos los grandes clientes, que anteriormente era un sector muy pequeñito, hoy representan contratos con grandes clientes alrededor de un 14%, que el gran cliente va directo, no quiere saber nada de distribuidores ni nada, sino va directo con la generadora por buscar un tema de tarifa y buscar otros temas que la atención personalizada o algunas otras cosas que puedan existir, ¿no? Y esto lo hace. Y lo importante es que esos grandes clientes, y va alineado un poco con lo que decía Moisés, lo que decía Gustavo, Otto, uno de los temas fundamentales son nuevas tecnologías, energías verdes, inteligencia que tú le puedas dar, certificados verdes que sean internacionales, porque afuera sus casas matrices también lo están pidiendo. Sí. Entonces eso hace que indudablemente tengamos que ir a ese lado y que nosotros nos beneficiamos y cuando digo nosotros me refiero a AES, me refiero al sector eléctrico, se benefician ser parte de esto al igual que estas empresas que vienen creciendo. Gracias, Miguel. Comenta el público, ayer hablamos de cómo burocracia gubernamental es una barrera para la libre empresa. ¿Qué han hecho otros países para reducir la burocracia y fomentar el emprendimiento que podamos replicar? No sé si para el doctor Crespi o para Moisés, reducir la burocracia y fomentar emprendimiento, que podamos replicar quizás otros modelos de otros países que se hayan vivido. Sí, a ver, acá hay varias experiencias y lo que yo les comentaba recién, el ejemplo de estas mesas ejecutivas sectoriales que arrancamos en Perú en el 2016, ojo, que hoy siguen esas mesas, a pesar de todo lo que ha pasado en Perú en el medio entre el 2016 y el de hoy. Hoy son 9 estas mesas que están funcionando, funcionan bajo el alero del ministro de Economía y Finanzas, que es el ministro más poderoso de todos los ministros que tiene el gabinete peruano, pero que además Perú exportó a Chile y ahora está exportando a Colombia, o sea que la metodología esta se está regionalizando. Muchas de las cosas que se identifican en las mesas son regulaciones que no tienen ningún sentido y que es necesario desactivar. Ejemplo, en el sector minero, el ministro de Economía y Finanzas, gracias a las mesas, se entera que la Autoridad Nacional del Agua quiere regular las cabeceras de cuenca de los ríos usando una metodología del año 74. O sea, como diciendo, no, esa cuestión iba a parar 20.000 millones de dólares de inversión en el sector minero. Se desactivó. Pero también las mesas sirven para identificar regulaciones que faltan. Un gran problema por el cual el sector acuícola peruano no podía exportar a China es porque el reglamento ambiental del sector peruano para el sector acuícola se estaba aplicando el del reglamento ambiental del sector pesquero, que no es, que exige usar ciertas botas a los operadores de las pisciculturas que no son las que se requieren, que son las del sector pesquero, pero que no son las que pedían los chinos para el sector acuícola. Entonces, entonces hay que hacer una regulación específica ambiental para el sector acuícola. Entonces, las mesas son una herramienta importante. Para las
barreras burocráticas de alto nivel, por así decirlo. Para las barreras burocráticas de nivel más mundano, otra cosa que hizo Perú, que fue muy importante, yo estuve mucho tiempo en Perú antes de estar en Costa Rica, que es donde estoy ahora, es el Instituto Nacional de Defensa de la Libre Competencia y la Propiedad Intelectual. Es una institución que tal vez es la institución de defensa de la libre competencia más importante, mejor desarrollada de América Latina, y que incorpora dentro de la misma institución la defensa de la libre competencia, la defensa de la propiedad intelectual, la política antidumping y la desactivación de las barreras burocráticas. Ahí adentro existe la comisión, se llama así, Comisión de Desactivación de Barreras Burocráticas, donde cualquier ciudadano online puede denunciar una barrera burocrática y el instituto interviene de oficio, pidiéndole a la institución que la desactive. Aquí tenemos la Codeco, que funciona fantásticamente bien en ese sentido. Me quitaste la palabra de la boca. Yo creo que, ¿dónde está la Codeco para los que interactuamos con el sector público? Bueno, es que el público debería ser a través de la SEP. Bueno, ¿dónde está? Pero no funciona igual. O sea, yo tenía un abogado que trabajaba con nosotros que nos decía que, aparte de la Constitución, la ley, reglamento, entonces los abogados se lo saben, la pirámide esa, había una cosa extraordinaria en Panamá, que se llamaba regulación por formulario. Por formulario. Sí, cuando tú llegas a la oficina pública y quieres hacer un trámite que la ley te permite, pero el formulario nadie lo ha diseñado. Entonces, tienes un serio problema. Miguel. Don Carlos, yo sobre la burocracia, que es un tema importantísimo, es sinónimo otra vez de quiénes son los que dirigen, ¿no?, las entidades del Estado. Si tuviéramos más emprendedores dirigiendo las entidades y trabajando en las instituciones públicas, no habría tanta burocracia, porque el emprendedor siempre trata de ver cómo hace las cosas de la mejor manera, lo más rápido posible, con los menores recursos posibles. Y también el otro tema es confianza y desconfianza. Hay tal desconfianza en las instituciones públicas que todo tiene que estar supervisado y uno tiene que revisar lo que hizo el otro, que viene otro que revisa, el que revisó y el que no revisó, porque hay una desconfianza, no hay confianza. Cuando tú tienes un ambiente emprendedor, un ambiente empresarial, hay confianza, claro, y tú delegas en las personas que hacen los formularios, las personas que hacen los procesos, y entonces en vez de hacerlos más flexibles, más inteligentes, más rápidos, lo que hacemos es, como hay desconfianza en todo el mundo y nadie confía en nadie, entonces lo hacen más complicados. Entonces tenemos que tener más gente emprendedora, más gente empresarial dirigiendo las instituciones y debajo de ellos también. Y segundo, tiene que haber más confianza. Hay un peligro, en los bancos estamos muy regulados y tenemos todo es a través de un manual, pero los manuales tienen sus excepciones y ahí está el riesgo de a quién tú le das la potestad de hacer las excepciones o de tomar decisiones que estén fuera, digamos, de un manual en algún momento. Entonces tienes que tener gente inteligente, gente capaz, gente bien educada y tienes que confiar en esa gente para que ellos puedan hacer un proceso, un procedimiento y un formulario mucho más rápido, mucho más eficiente. Miguel. Sí, lo curioso de esto, estoy totalmente de acuerdo con el tema de la burocracia. Cuando llegué aquí en el 2013, montamos una planta en el 2014. Y cuando montamos esta planta en el 2014, tuvimos que sacar aproximadamente 47 permisos para montar una planta que era de emergencia para el país. Pero lo curioso de esto es que cuando tú ibas y sacas un permiso local, y decía, bueno, yo tengo el permiso de X organismo, está sellado el local, entonces tenías que venir, no, es que ahora tienes que hacerlo también con la central local, por ejemplo, los bomberos, allá en Colón y también aquí, ¿no? Pero si es el mismo, firmado por la misma gente, no entiendo. Entonces eso hace que complique el sistema y que desanime a cualquier inversionista, que desanime a cualquier muchacho que quiera emprender, lo desanima. Me comentaba alguien que quería instalar paneles solares en su casa. Me dice, no, pero cuando me dijeron que tardará 6 meses para sacar permiso, ¿qué voy a hacer? No lo voy a hacer. Entonces, esa burocracia hay que acabarla. Y se ha acabado, en otros países se han hecho eso, se han fijado en eso para poder acabarla, para poder entenderla, y por eso los procesos son mucho más fáciles. Hay una pregunta para Moisés. ¿Cómo se supera la brecha para pasar de una microempresa a una empresa mediana bien establecida cuando en Panamá es difícil hacer crecer un negocio? Bueno, lo primero es que una microempresa se basa en una persona, principalmente, y si tú quieres controlarlo todo y decidirlo todo, definitivamente no vas a poder crecer. Entonces lo primero es que tienes que rodearte de gente que sepa más que tú, ya sea un socio o ya sean
colaboradores o personas de cierto nivel, porque a veces nos equivocamos y queremos crecer una empresa, pero queremos nosotros controlarlo todo. Es más, nosotros lo he pasado, lo he vivido con mis propias empresas, donde, ok, llega un momento en que uno tiene que decir, bueno, si quiero crecer, tengo que delegar, tengo que unir al equipo gente que sepa más que yo, tengo que respetarlos, tengo que dejar que tomen decisiones, porque si tú solo quieres tomar todas las decisiones, te vas a quedar micro toda la vida. Y lo otro es que, bueno, al principio uno usa los recursos propios, recursos de familiares, de amigos, y ya entonces para poder crecer ya tienes que buscar entonces financiamiento bancario, que por lo general cuando ya tú tienes una empresa que tiene un par de años, que ya tiene cierto reconocimiento o cierta trayectoria, entonces los bancos sí ya podemos apoyar esa empresa. Así que son dos cosas importantes. Uno, delegar y crecer el equipo de trabajo que trabaja contigo para poder subir de una microempresa a una mediana empresa. Y después sigue esto, el proceso sigue para seguir siendo gran empresa, tienes que seguir delegando y tienes que confiar en gente que tú contratas. Así que el proceso de contratación es muy importante. ¿Ok? Tienes que contratar a la gente correcta para las posiciones correctas. Así que son dos temas importantes. Y también, cuando tienes una microempresa, tal vez no tienes un manualito, no tienes unas guías de cómo hacer las cosas. Ya cuando quieres ser mediano, ya tienes que ir creando, no burocracia, ¿ok? No es burocracia, pero sí tienes que crear reglas que toda la empresa o todos los miembros de la empresa las vayan cumpliendo, y de esa manera vas a ir creciendo de una manera organizada. Así que son tres cosas, ¿no? El liderazgo, no puedes ser tú solo, tienes que unirte con otra gente. Segundo, tienes que crear los procesos correctos para crecer. Y tercero, ya puedes buscar fondos de terceros que no sean propios o no sean de personas allegadas a ti para subir de una microempresa a una empresa mediana, digamos, ¿no? Gracias, Moisés. Yo puedo complementar un poquito también la respuesta de Moisés. Nosotros en Tecnasa es una empresa que tiene 50 años, y cuando empezamos, nada más empezamos con un solo servicio, el de procesamiento de planilla. Y para ir creciendo fuimos incorporando, bueno, primero escuchando las necesidades de las empresas y los clientes en Panamá e incorporando nuevos servicios de poquito a poquito. En el 2000, que fue el año cuando yo entré a trabajar, nosotros ya teníamos un tamaño importante en Panamá, y decidimos que para poder crecer y también para poder diversificarnos y tener más salud financiera, íbamos entonces a empezar a crecer hacia la región. Y salimos de Panamá y empezamos a abrir operaciones en El Salvador, en Nicaragua, y hoy día estamos en todo Centroamérica y en el Ecuador. Entonces, ese también es el mensaje, que para poder crecer no es solamente quedarte con tu primer producto, tu primer solución, sino que puedes crecer tanto con nuevas ofertas y también nuevos mercados, nuevos sectores en el país y afuera del país también. Para complementar un poquito nomás, en la experiencia del banco, una de las herramientas que más nos ha servido para cerrar esta valla, ¿no?, que hay entre la micro y pequeña empresa y la mediana y la grande, es la adopción de estándares y normas, o sea, las prácticas de calidad. Y sorprendentemente nos ha ido mucho mejor en promover que pequeños agricultores adopten prácticas de calidad. Automáticamente eso los convierte en proveedores de traders internacionales en materia de productos frescos, que es donde está el gran negocio de la agricultura. Entonces, creo que esa es una herramienta súper poderosa, porque detrás de la adopción de esos estándares vienen la implementación de buenas prácticas de manufactura, la implementación de buenas prácticas agrícolas, o sea, un montón de cosas que hacen a la gestión, que es el gran problema que tienen nuestras empresas, por la cual no pueden dar ese salto, ¿no? Dado el rezago en las habilidades digitales y siendo este un factor tan importante, ¿no debería incluirse en el programa del emprendimiento en temas de habilidades digitales, que estamos considerablemente pues, por debajo, como lo hemos ya planteado al principio de la conversación? Hoy en día, en todo programa de emprendimiento hay una sección tecnológica, ¿no? Definitivamente. Más, en los cursos de esta empresa que les digo de Colombia, de emprendimiento para los muchachos de las escuelas desde preescolar hasta 12º, hay 6 competencias, y una de las competencias es tecnológica. O sea que ya hoy en día no se puede separar el emprendimiento de la tecnología, y muchos de los grandes emprendimientos que conocemos hoy en día son tecnológicos, ¿no? Así que tenemos a Microsoft, tenemos a Apple, tenemos a Uber, todo tiene que ver con tecnología. Así que sí, es algo que siempre tiene que incluirse en los programas de emprendimiento, y está incluido.
Perdón, Sí, Miguel. quería agregar un poquitico acerca de eso también, acerca del rezago, y seguro le ha pasado muchos casos aquí a todo el mundo, ¿no? Yo creo que no solamente debe ir en el emprendimiento, sino que debe ir desde el mismo nacimiento de la persona, ¿no? De que está en los primeros pasos de educación formal. Recientemente en Changuinola colocamos una escuela, unas computadoras, 20 computadoras con todo el suite de Microsoft, ¿no? Primero que costó muchísimo por la burocracia poder llegarle con toda la instalación de la internet y toda la instalación del servicio eléctrico a escasos 2 kilómetros de la planta de Changuinola, ¿no? Entonces, una vez que lo tenemos y que estamos inaugurando, estoy así, yo me siento al lado de dos muchachos de la misma edad que mi hijo menor, 17 años, los dos sentados aquí, le digo, oye, vengan para que vean esto, vamos a aprender la computadora. No sabían, probablemente. Vean esto, ve lo que puedes hacer tú en Excel, ve lo que tú puedes hacer en Word, ve lo que puedes hacer. No tenían ni idea. Entonces el rezago, la brecha es tan impresionante que nosotros como empresarios también debemos dejar de pensar todo el tiempo en la capital y pensar bastante en lo que es el interior, ¿no? Porque hay un rezago enorme y una brecha enorme que tarde o temprano nos va a salir muy caro. Tenemos que encontrar la forma también de desclusterizar el modelo económico panameño, que está muy concentrado a veces también pues, en islas. Estamos en el Correcto. sector energético, estamos en el sector tecnológico, está por acá el canal de Panamá. No nos interconectamos, no nos hablamos y no avanzamos porque precisamente la colaboración a la que hacían referencia otros panelistas todavía nos cuesta. Otro. Qué bueno que los dos tocaron el tema del interior. Cuando uno habla, por ejemplo, con todos los que hablamos, siempre una de las cosas que conversamos es, bueno, ¿cuál es el país modelo para Panamá, ¿no? Entonces, siempre uno de los 3 nombres predilectos es Singapur. Y yo nunca he estado en Singapur, pero bueno, pues por cultura general. Y es verdad, o sea, pareciera que hay ciertas cosas que nosotros pudiéramos usar de modelo, pero nosotros tenemos una cosa que no tiene Singapur, que es buena, que tenemos el interior. Pero nunca lo hemos visto así. O sea, y uno de los grandes retos, casi siempre digo fracaso, pero hay que ser positivo, uno de los grandes retos que no hemos sabido enfrentar adecuadamente es cómo hacemos para transferir la enorme riqueza y los enormes excedentes que generamos en esos sectores súper competitivos de la economía, que casi todos están en Colón y en Panamá. ¿Y cómo hacemos para transferirlos al interior? Sí. Pero no para subsidiar la baja productividad, sino para fomentar la productividad. Yo tengo la respuesta, ¿no? Yo trabajo en un banco que es del sector privado el que tiene la cartera agropecuaria más grande. Sí. ¿Ok? Y yo cuando tengo las conversaciones que antes tenía más, pero cuando tengo las conversaciones con los productores en el sector agropecuario, les digo, mira, primero que nada, yo en mi vida he sembrado ni un papo. ¿No? O sea que yo no estoy aquí para darles lecciones de eso. Pero ni ustedes tienen derecho a pedirle a esos sectores que generan todos estos excedentes que les subsidien la baja productividad, ¿no? Ni nosotros, los que estamos en esos sectores hiperproductivos, debemos ser tan tontos como para no subsidiar el fomento de la productividad. Entonces no deberíamos estar en lados opuestos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Y yo creo que como dices en tu charla, hablaste de Israel, ¿no? Entonces, esto no puede ser Singapur porque tiene un interior que es un tremendo activo para el país. Claro. Y que no, o sea, uno de los grandes, vuelvo a digo, retos, por no decir fracasos, es esta desigualdad tan enorme que nos la acaba de explicar Miguel en un tema tan básico como no tienen acceso a temas informáticos, ¿no? Entonces, y yo, no me tienes que volver a pasar la palabra, Carlos, pero yo no puedo, ahora que tengo la palabra, dejar de decir esto. Falta 1 año y semanas para las próximas elecciones. Sí. Más vale, no que los que estamos aquí, que todos los panameños votemos por gente capaz.
y gente que tenga clarito, no importa que sean de izquierda o de derecha o de centro, o que tengan la profesión que sea, que cuáles son los retos que tenemos para que el país sea competitivo. Sí. No podemos vivir como daneses produciendo como sudaneses, con perdón de los sudaneses. O sea, tenemos que ser competitivos y productivos para que la gente pueda tener ese nivel de educación. Y cuando hablamos de innovación y competitividad también pasa en el sector primario. No es que la innovación solo pasa a nivel de una plataforma tecnológica o de lo que vemos en un celular. El sector primario definitivamente panameño ha estado descuidado, no competimos, tenemos un acuerdo de libre comercio, un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entiendo que hay 11 de 110 productos nada más que participan de ese intercambio. No hemos podido aprovechar tecnología, no hemos sabido quizás asesorar de la mejor forma a esa cartera agropecuaria auto a la cual el Global Bank tanto apoya. Ojalá que encontramos caminos para que la tecnología también vaya en esa dirección de apoyo al sector primario. Pero quiero preguntar, ¿cómo se puede mejorar la competitividad si no hay apertura de mercado en educación, talento, conectividad aérea y salarios? ¿Cómo se mejora la competitividad si no hay nada de esto? Me nos pregunta la audiencia. Sí, bueno, la respuesta corta es que no se puede. O sea, no se puede mejorar la competitividad si no hay apertura de mercado en educación, talento, conectividad aérea y marítima, vamos a decirlo así en Panamá, y salarios y buenos salarios. Así que no se puede. Hay que mejorar la educación, hay que mejorar todos los temas de talento, hay que tener buena conectividad aérea, marítima en el caso de Panamá, y los salarios van a seguir aumentando. Yo, como les dije, yo sí viví en Singapur y ese era un país que era un puerto, como decían ellos mismos, de mala muerte. Y vino este señor Lee Kuan Yew, graduado en Inglaterra, y puso orden. Lo único que hizo el señor fue orden. Muchos lo ponen de dictador, no dictador, pero bueno, lo que hizo fue hacer que Singapur fuera lo que es hoy en día. Y lo hizo exactamente con estos puntos: educación, talento, su conectividad aérea, porque esa es la parte que tenemos en común con Singapur. Singapur me dicen que es el tamaño de Coiba, o un poquito más grande que Coiba, y no tienen interior, como dice Otto. Pero bueno, tenemos otros ejemplos de emprendimiento como Israel, que de un desierto, con educación y con talento, hicieron que el del desierto nazcan flores, y nazcan naranjas, y nazcan vinos. Ahí hasta vino en Israel, en el desierto. Es impresionante verlo, viñedo en el desierto. Entonces significa que sí se pueden hacer las cosas, y otra vez llegamos a los mismos puntos que siempre han estado ahí, pero ahora hay que remacharlos y hay que remarcarlos mucho más. Como dice Otto, las próximas elecciones de los panameños tenemos la oportunidad de elegir gente con mente emprendedora, con gente con mente competitiva y productiva. Por favor, Tuto. Sí, no, para complementar, totalmente de acuerdo, no se puede, la respuesta es no. Pero una cosa que particularmente hay que tener muy claro es tener muy bien alineado esos tres mercados, ¿no? El mercado de la educación con el de talento, con el de salarios. O sea, porque esa relación va a ser circular. Solamente la gente se va a querer educar si lo ve que el fruto de la educación se refleja en sus salarios. Entonces, todo eso tiene que estar muy bien conectado, y hay que tener mucho cuidado con las regulaciones, por ejemplo, laborales, los impuestos al mercado de trabajo, que tienen que estar, que muchas veces son diseñados con buenas intenciones, pero generan el problema de generar una cuña entre el talento y los salarios. Y si yo meto una cuña entre el talento y los salarios, voy a tener un gran problema a futuro. Y una sola reflexión antes que me olvide de lo que se dijo anteriormente sobre las habilidades digitales y emprendimiento. Las habilidades digitales son claves para los emprendimientos exitosos, pero no es suficiente, porque el éxito del emprendimiento exitoso es la mezcla de talentos. Entonces, en el sector agrícola, una de las razones del éxito de las AgTech, que son los emprendimientos digitales aplicados a soluciones en agricultura, que son centrales en esta economía del 4.0, es porque el fundador es un tremendo ingeniero en software asociado con un ingeniero agrónomo. Yo no conozco ninguna AgTech exitosa que haya sido funcionando bien solamente con un ingeniero en software que nunca plantó una papa, digamos. No. Por suerte tenemos banqueros que están dispuestos a tomar ese tipo de riesgos y de desafíos, y eso apoya obviamente el crecimiento. Quiero agradecerle sobremanera a Belisario Porras por todos los datos en la industria marítima, Gaby Agüet. De nuevo, la paridad de género es un buen negocio. No es solo es lo bueno en lo social, es un buen negocio. El mundo puede crecer casi un 7% más cuando lleguemos a la paridad de género. Gracias por estar aquí. Miguel Bonirá, Energía. Estamos encaminándonos, ojalá, por senderos de sostenibilidad. Economía azul, economía verde, y eso sigue. Otto Bolchon, que la banca nunca pare.
que siga, que innove. Moisés Cohen, emprendimiento, hasta decir no más. Doctor Crespi, agradecido por todos sus datos esta mañana. Vayamos entonces en camino de un crecimiento sostenible, que el progreso social llegue donde tiene que llegar. No nos obsesionemos únicamente con crecimiento económico sin aspirar al desarrollo humano. Y este país va a ser diferente y va a crecer con sostenibilidad. Gracias esta mañana.